La palabra a la presidenta del Grupo Parlamentario Popular en estas Cortes de Castilla-La Mancha, que no es otra persona que Ana Guarinos. Bien, pues muchas gracias, Paco. No hace falta. Yo también quería darles unas breves pinceladas con respecto a lo que ha sucedido esta mañana. Hemos asistido a una comparecencia de un bipartito. Si alguien tenía alguna duda, que Partido Socialista Obrero Español y Podemos gobiernan juntos en esta región, hoy ha quedado claramente escenificado que Partido Socialista, Emiliano García Paje y Podemos son un equipo único, son un bipartito, son un equipo. Y yo les tengo que decir que ni este Gobierno podía llegar a menos, ni el señor García Paje puede aspirar a más, después de lo que hemos visto esta mañana. Hemos visto dos personas, dos socios de Gobierno, que han transmitido, y lo decía Francisco Cañizares, lo decía Paco, una manera de hacer política que no se corresponde con el momento actual y que no se corresponde con lo que los ciudadanos de esta región y de este país demandan en pleno siglo XXI. Han transmitido una forma de hacer política basada en la falta de libertades y en un ataque claro a la libertad, una forma de hacer política basada en el odio y en el rencor. Estos señores, sobre todo Emiliano García Paje, tienen una obsesión enfermiza con la anterior presidenta, la presidenta Cospedal. Han basado y han trasladado una forma de hacer política basada en el radicalismo que no se corresponde, insisto, con la realidad ni con lo que quieren los ciudadanos de esta región, y también con la destrucción de todo aquello que forme parte del pasado por el mero hecho de que no lo han hecho ellos. Esto es preocupante porque hemos asistido a la escenificación de un sectarismo ideológico, el más radical que yo he conocido y que no tiene precedentes ni en esta región ni en este país, bajo gobiernos del Partido Socialista Obrero Español. Esto es preocupante, y es preocupante porque la inmensa mayoría de ciudadanos que vivimos en Castilla-La Mancha somos gente normal, somos gente moderada, somos gente que queremos vivir en paz y que queremos vivir dentro de la normalidad. Y no es eso lo que esta mañana ni nos han ofrecido ni han dicho el Partido Socialista, Emiliano García Paje y sus socios de Podemos. Yo créanme que esta mañana he sentido vergüenza. Ha sido un verdadero espectáculo, es decir, al final creo que carece de vergüenza quien realmente se ha puesto delante de las cámaras, y a mí me ha producido sonrojo y vergüenza ver la escenificación de Emiliano García Paje con Podemos. 7 meses para anunciarnos el presupuesto de la vergüenza y una vergüenza de presupuesto, porque eso ha sido lo que ha venido a anunciarnos esta mañana Paje y Podemos. Yo les tengo que decir una cosa, lamento que Emiliano García Paje no tenga altura de miras ni esté a la altura para ser el presidente que necesita esta región. Hoy lo ha vuelto a demostrar una vez más. Hoy se ha escenificado un acuerdo que, también lo decía Paco, produce miedo, de verdad, a mí me produce miedo y vergüenza, o sea, sonrojo, por el tono, por las formas y por el contenido de lo que se ha anunciado. Ha sido un ataque en toda regla de Paje a la libertad. Y digo a la libertad, sí, a la libertad que tienen los ciudadanos de elegir una confesión religiosa, la que quieran, porque en este país existe libertad religiosa, ideológica y de culto. Y libertad que tienen los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos. Eso es lo que ha pasado esta mañana. Están tratando de impedir que los padres elijan y están tratando de imponer el modelo educativo que quieren personas como Podemos, que son el referente en Venezuela, pero que jamás lo van a ser en España, porque España no es una república bananera y esto no puede convertirse jamás en Venezuela, que es lo que quieren hacer los socios de Podemos y Emiliano García Paje. Tengo que recordar aquí que la enseñanza concertada es enseñanza pública, por si alguien no lo tiene claro. Enseñanza pública y educación pública. Y lo que han querido es, y han anunciado, es reducirla progresivamente hasta su eliminación, es decir, acabar con la libertad de elección de los padres de la educación que quieren para los hijos. Esto no es libertad, esto no es libertad. Un ataque al gasto social, también lo decía Paco. ¿Cómo es posible que tengan la cara de decir que este presupuesto es más social que el actual, cuando reducen el gasto social de más de un 85% al 70% en esta región? Eso es un recorte del gasto social sin precedentes también en Castilla-La Mancha. Un recorte orquestado, preparado por Emiliano García Paje, el Partido Socialista y sus socios de Podemos. Un ataque a la verdad. Hoy hay más derivaciones que nunca a la sanidad privada y se niegan la verdad y la realidad. Todo mentira, absolutamente mentira. Un ataque a la economía. La economía de esta región ya ha notado el varapalo y las consecuencias
de un pacto, insisto, que no conduce o que conduce a ninguna parte. Un ataque, además, a la economía, porque también se ha recordado, si en esta región se le debía a todo el mundo, era en la época en la que gobernó el Partido Socialista Obrero Español. Y el endeudamiento que hoy tiene Castilla-La Mancha es porque se ha privado de esa deuda a las empresas, a las familias, a las ONGs, porque aquí se le debía a Cruz Roja, a ONGs, a Cáritas Diocesana, a los comedores escolares, se debía al transporte escolar, se debía a todas las empresas que habían trabajado para la Junta de Comunidades en esta región. Y lo que hizo la Junta fue asumir esa deuda, que no tiene nombre, del Partido Socialista Obrero Español, y asumirla como administración. ¿A cuánta gente más querían mandar al paro y a su casa? ¿A cuánta querían seguir arruinando? En esta región ha habido mucha gente y muchas empresas que se han cerrado y mucha gente que ha perdido su puesto de trabajo por culpa del despilfarro del Partido Socialista Obrero Español, por culpa de la mala gestión del Partido Socialista Obrero Español, que no le pagaba a nadie en esta región. Y eso es precisamente el endeudamiento. Hay que tener cara dura y poca vergüenza para hablar del endeudamiento en Castilla-La Mancha, consecuencia y responsabilidad exclusiva del Partido Socialista Obrero Español y, por lo tanto, del señor García Paje. Yo le recomiendo, por lo tanto, que no saque pecho, que se puede llevar alguna que otra sorpresa. Un ataque a familias y a empresas. Volvemos de nuevo con el incremento de la presión fiscal. Ya han anunciado que, cuidado, que van a volver de nuevo y vamos a volver al yugo de la presión fiscal sobre las empresas y sobre las familias. Esta mañana García Paje ha dicho que es incapaz de anunciar una bajada en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, es decir, incapaz de hacer aquello que la presidenta Cospedal hizo en los peores momentos que ha vivido esta región. Señor García Paje solamente sabe subir impuestos, solamente sabe subir el impuesto de sucesiones y donaciones, solamente sabe subir el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. No sabe bajar impuestos. Por lo tanto, los castellano-manchegos que se preparen, que se van a volver a verse asfixiados por el incremento de la presión fiscal al que los va a someter Emiliano García Paje y sus socios de Podemos. Yo entiendo que el señor García Paje tenga un verdadero trauma. Lo he dicho antes, nunca va a estar a la altura de la anterior presidenta de Castilla-La Mancha, de la presidenta Cospedal. De hecho, no solamente no va a estar a la altura, sino que los propios castellano-manchegos le han dicho que evidentemente no va a estar a la altura. De hecho, quiero recordar que el señor García Paje no ha ganado las elecciones y que es el primer presidente que es presidente habiendo perdido las elecciones. Es decir, los castellano-manchegos sabían muy bien en quién confiaban y en quién no podían confiar, porque el señor Paje ni es un hombre de palabra, ni es un hombre leal, ni es un hombre moderado, ni es un hombre que vive dentro de la normalidad. Es un ataque a la inteligencia. ¿Cómo se puede hablar de la pérdida de fondos europeos en esta región cuando quien ha perdido los fondos europeos es el gobierno del Partido Socialista anterior, que fue incapaz de gestionarlos bien y como consecuencia de eso ahora viene la obligación de devolver fondos europeos que se gestionaron mal por el gobierno del Partido Socialista al que pertenece el señor García Paje? Y se perderán fondos europeos porque el actual gobierno, en los meses de gobierno, ha sido incapaz de gestionar esos fondos europeos y de gastarse el dinero que viene de fondos europeos. Por lo tanto, que empiece a pedir responsabilidades en su casa, que el Partido Popular gestiona muy bien, incluso también los fondos europeos. Un ataque al rigor y un ataque a la responsabilidad. Es un insulto a los empleados públicos de los que casi apenas no ha hablado de los empleados públicos, no ha hablado, por cierto, ni una sola palabra de los ayuntamientos de la región, de la dependencia muy poquito y la universidad ni nombrarla, y eso que el socio de Podemos es profesor universitario, ¿verdad? Ni, como les decía, una referencia a todos aquellos compromisos asumidos con los empleados públicos. ¿Cómo se puede decir que se van a sacar al año 1.700 plazas de 6.600 en 4 años, cuando solamente la tasa de reposición podría suponer esa oferta de empleo público? Es decir, no va a hacer absolutamente nada. No va a cumplir los compromisos con los empleados públicos y, por supuesto, se ha olvidado de lo más importante, ni la subida del 3%, ni la paga extraordinaria que los empleados de esta región todavía están esperando percibir, cuando en muchas administraciones, por cierto, ya han cobrado esa paga extraordinaria, la parte que les quedaba del año 2012. Emiliano García Paje lo definía como un presupuesto en blanco. Evidentemente, presupuesto en blanco es el que nos ha ofrecido.
y, evidentemente, no ha sido capaz tampoco de hablar ni con rigor ni con la seriedad que se espera del máximo responsable de una región, es decir, de quien nos representa a todos los castellano-manchegos. Sus declaraciones han demostrado prepotencia y han causado mucha perplejidad en quien ha podido oírlas. Ha venido a demostrar que sigue siendo una persona fracasada, que ha fracasado en poco tiempo en su gestión o que ha claudicado como una marioneta ante quien mueve los hilos de este guiñol, que son sus socios de Podemos, como decía Paco Cañizares, posiblemente por algún motivo a nivel nacional que no entendamos a percibir, porque claro, tan de repente dice que no se puede pactar con Podemos, como que es el primero que pacta con Podemos, o como que evidentemente queda en evidencia cuando alguno de los suyos le dice: ¿qué estás diciendo, Emiliano, si tú eres el primero que ha firmado un pacto con Podemos? No hagas el ridículo, que bastante lo estás haciendo ya en este ámbito. Y yo decía que le ha faltado sinceridad y verdad y que le ha sobrado nerviosismo y prepotencia. Y precisamente porque hoy estaba muy nervioso, yo les voy a anunciar que el Partido Popular va a interponer una denuncia judicial contra el actual presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. No se puede ser tan hipócrita ni tan cínico, ni se puede mentir, ni se puede faltar a la verdad, ni se puede dedicar a calumniar, ni a difamar, ni a insultar. Esto es intolerable y desde el Partido Popular ni lo admitimos ni se lo vamos a consentir, y menos al señor García Paje. El señor García Paje, que es el hombre clave en toda la historia del pocero de Seseña. Quiero recordar, cuando ustedes lo sabrán, y ahí están las hemerotecas, cuando Cayo Lara decía que se había reunido con el hombre clave, Emiliano García Paje, y que el señor Emiliano García Paje le había pedido que intercediera ante el alcalde de Seseña, recuerdan ustedes, de Izquierda Unida, en relación con el tema del pocero. ¿Por qué tanto interés tenía el señor García Paje en interceder ante un tema? ¿Qué poco interés tenía en que se aclarase esta cuestión? Y además decía que si intercedía iba a recibir el tratamiento de ayuntamiento socialista. Este es la persona que tenemos como presidente en esta región, quien ya sabemos cómo trata a los ayuntamientos en función del color político y que intercede en un caso que debería de haber intercedido, pero para que se investigara judicialmente. Este es el señor García Paje. El hombre clave también en expropiaciones del aeropuerto de Ciudad Real. Ustedes recordarán la historia del aeropuerto de Ciudad Real. En esta región, en 2, en 3 y hasta en 4 ocasiones, se intentó traer una modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha. Lo intentaron hacer unas veces a través de la modificación de la LOTAU, otra a través de enmiendas a los presupuestos por la vía de atrás, tratando de que no se enterara el Grupo Popular. Otras incluso hasta con una ley específica en la que el Gobierno aportaba 120 millones de euros al aeropuerto de Ciudad Real. Evidentemente nunca contaron con la complicidad del Partido Popular, todo lo contrario, contaron con la denuncia del Partido Popular. Denuncia del Partido Popular que en aquel momento dijo que se había pagado por parte del Gobierno regional socialista y del partido del que forma parte el señor García Paje, se había pagado a los agricultores y a los propietarios de los terrenos del aeropuerto de Ciudad Real, infraestructura que fue declarada de interés general en esta región, se les había pagado entre 0,60 euros y 1 euro el metro cuadrado, cuando pretendían un pelotazo urbanístico y una especulación, vendiendo esos terrenos a 600 euros el metro cuadrado. Por supuesto, los propietarios se fueron a denunciar y, por supuesto, la Junta se va a ver obligada a resarcirles con el precio justo por los terrenos. Aquí también estaba implicado el señor García Paje en el pelotazo que intentó darse en el aeropuerto de Ciudad Real. ¿Cómo es posible que esta persona diga lo que diga, teniendo un patrimonio de 500.000 euros y que no da explicaciones de cómo lo ha conseguido? ¿Cómo puede sacar pecho el señor García Paje cuando tiene tantas cosas que explicar y hasta ahora ha dicho tan pocas cosas? Por cierto, el único hombre al que investiga el juez en el caso del Servicio de Limpieza de Toledo. La persona que más intereses tiene en modificaciones de contratos y todas ellas en contra del criterio de la intervención, siendo alcalde de Toledo. Aquí quiero recordar, porque esta mañana cuando le han preguntado por este tema se ha puesto muy nervioso y no es de extrañar. Sepan ustedes que quien está investigado en vía judicial se llama Emiliano García Paje, porque Emiliano García Paje fue quien, ya siendo alcalde de Toledo, autorizó y firmó en contra
insisto, del informe del interventor, él personalmente, que se adjudicara definitivamente este contrato y se modificara este contrato. Por lo tanto, el juez está esperándole a que vuelva ante los tribunales, porque es más, lo que dicen todos los documentos que obran en vía judicial es precisamente que quien tiene que dar explicaciones es él y que el que tiene que explicar esta irregularidad es él. Es decir, los documentos que obran en vía judicial apuntan a un único artífice de una irregularidad en el contrato de limpieza de Toledo. Y esta persona, la única que tiene que explicar esta irregularidad, se llama Emiliano García Paje. Es normal, sinceramente, que esté nervioso. Tiene que estar muy nervioso, porque no hay nadie que apunte a nadie más, excepto a Emiliano García Paje, a quien, por cierto, yo le tengo que recordar también que debería moderarse un poco más en sus declaraciones. Porque el único partido que ha sido condenado en España por financiación ilegal es aquel al que representa Emiliano García Paje, que es el Partido Socialista Obrero Español. Por lo tanto, dime de qué presumes, amigo Emiliano, y te diré de qué careces. Esto es lo que hoy ha hecho el señor García Paje, insisto, escenificar un nerviosismo que yo jamás lo había conocido. Les decía que hoy lo ha demostrado, tiene una obsesión enfermiza en relación con la presidenta Cospedal y yo creo que ya es de mirar, se lo tiene que hacer mirar. Esto ya es una enfermedad, no es algo normal. Alguien que tiene tanto rencor, que cuando habla de una persona despierta y despliega tanto odio, esto ya no es normal, créanme, es de enfermedad y se lo tiene que hacer mirar porque lo que tiene verdaderamente es un problema. No me extraña, yo creo que, fíjense, creo que tiene también una especie de complejo. Lo he dicho cuando he comenzado, la presidenta Cospedal es la mejor presidenta que ha tenido esta región. La mejor, con diferencia sobre todos los demás, en los peores momentos. El señor García Paje en mejores momentos no está ni siquiera a la altura de las circunstancias, ni siquiera, ni va a poder llegar jamás a estar a la altura que estuvo la presidenta Cospedal. No me extraña que eso le preocupe al señor García Paje. Es más, no que le preocupe, sino que también se lo hayan dicho los ciudadanos, y eso se lo han dicho en las urnas. Y, por supuesto, no lo acepta y eso le tiene que generar algún tipo de complejo. Pero, como digo, es decir, la persona que tiene detrás todos estos antecedentes, la que tiene que dar tantas explicaciones, la única que en vía judicial va a tener que dar explicaciones por el tema del contrato de limpieza en Toledo y de esa irregularidad, que la única que en este momento puede haber es la suya, por levantar un reparo en contra del servicio del interventor, siendo el señor García Paje alcalde de Toledo, es él. Y, por tanto, tiene que estar muy nervioso. Pero no todo en política vale. No todo en política vale, señores. Y, por lo tanto, ya les anuncio que directamente nos vamos a ir contra el señor García Paje en vía judicial, como proceda y de la manera que consideremos más oportuno. Pero este grupo político y el Partido Popular, ni el grupo parlamentario, va a admitir ni una sola mentira, ni una sola difamación, ni una sola injuria, ni una sola calumnia del hombre que tiene que explicar muchas cosas y que hasta ahora ha tenido un silencio imperdonable e intolerable. Y como no todo en política vale, hasta aquí hemos llegado. Por eso les digo, decir, ya está bien, ya está bien. Esta mañana no se puede salir como ha salido el señor García Paje. Vergüenza le tenía que dar como ha salido. Y, desde luego, avergonzados nos sentimos todos los castellano-manchegos de tener un presidente y un gobierno que, como les decía al principio, no puede llegar a menos, ni el señor presidente Emiliano García Paje puede llegar a más. Causa sorpresa, causa sonrojo y causa vergüenza preguntarnos en qué manos estamos y hacia dónde camina esta región, en manos de personas o de personajes como Emiliano García Paje y los socios de Podemos, con quienes hoy han escenificado el verdadero bipartito que luego son incapaces de decir que existe. Esto es lo que pasa en esta región y, desde luego, es lo que vamos a contar y lo que vamos a seguir denunciando. Y a partir de ahora, si hay alguna pregunta, estaremos encantados de contestar a la misma. ¿Cuándo se podrá decidir? En el momento en el que se pueda, pero ya. Sí. Sí,